Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo 9 y en este momento vamos a hacer la exposición a todos los temas de la materia de epistemología para la unidad 2 y la unidad 3. Los integrantes del grupo son Yurani, Karina y Esperanza. Y bueno, para empezar vamos a primero que todo definir pues el concepto más importante de esta materia, que es la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que nació en la antigua Grecia y viene eh, a ser parte fundamental para todo lo que pues tiene que ver ya más adelante con el desarrollo de la psicología. Los conceptos principales que vinieron a ser parte de todo lo que es la epistemología vienen desde los autores más antiguos como Piaget, que definía la epistemología como el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a más avanzado. Severio, que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición del conocimiento e investigación de los fundamentos, y también Euler, que viene a definir la epistemología como ciencia o filosofía de la ciencia que impone dogmas a los científicos. Básicamente, la psicología viene a ser el estudio de todo lo que es el conocimiento y nos lleva a cuestionar, nació precisamente del cuestionamiento de todo lo que gira alrededor de, de nosotros, de cuestionarnos por qué el objeto que tenemos es de este color, de cuestionarnos absolutamente todo. Este es pues, el nacimiento como tal de la epistemología. Y bueno, pues ya más adelante vamos a empezar a mirar las ramas de eh, todo de lo que surgió de la epistemología. Entonces, podemos continuar con uno de los principales, es la fenomenología. Y bueno, esta básicamente viene a ser una parte también importante que se constituyó para estudiar los fenómenos y los componentes de la espiritualidad. Se basaba básicamente en darle estudio a todo lo que giraba alrededor, pero basándose 100% en los sentimientos, y pretendía darle un estudio a la estructura de las cosas a través de una relación entre la conciencia y la conciencia y los sentimientos, a través también de el enfoque que había entre estos dos, que es la experiencia. Entonces, ellos se iban más allá de pronto de una investigación científica o de una hipótesis o como basar todo en algo que simplemente se estaba poniendo como una hipótesis. Ellos veían esto más allá y ellos ponían primero la conciencia en relación a la experiencia para así darle como una razón de ser a todos estos fenómenos, estos procesos espirituales. Todo esto se basaba más que todo en la espiritualidad y de ahí ellos también podían tomar, obviamente, la conciencia como la parte como más importante, que era la que pues ponía como al ser humano y al hombre en referencia a todo lo que tenía que ver con lo que le pasaba alrededor. Entonces, de acuerdo a lo que el hombre vivía o a lo que el hombre podía hacer, esto le daba su conciencia, era lo que lo conectaba a todo lo que tenía alrededor. Y bueno, por otra parte tenemos la hermenéutica, eh, que básicamente la hermenéutica ha sido la forma de interpretar la realidad y a su vez surgió básicamente de darle una interpretación a los textos, a las sagradas escrituras, y más allá de querer de pronto
simplemente estudiar un texto o simplemente verlo porque sí, era básicamente entender qué había detrás de cada propuesta por parte de los autores, en qué ellos se basaban interiormente para poder escribir lo que estaban escribiendo. Todo, o sea, de allí realmente nació la hermenéutica, de tratar de entender por qué o cómo se estaban sintiendo las personas, qué emociones, qué sentimientos podían tener para plasmarlos en las Sagradas Escrituras. Y de allí fue que básicamente nació y también nació este estudio de las escrituras se denomina la teología, que hoy en día también pues es el estudio de todas estas escrituras, de todo lo que viene pues a través de la historia. Y asimismo, bueno, pues todo esto eh, que ha venido siendo conectado en cuanto a la fe, en cuanto al género humano, pero al mismo tiempo todo esto supera las eh, facultades, pues obviamente de cada persona para poderlo hacer. Y más allá de todo eso es la interpretación y la comprensión de lo que se tiene alrededor. Esa es como la base de la hermenéutica. Bueno, para continuar, vamos a dar paso nuestra compañera Karina. Ella va a explicar otra rama también que ha sido muy importante y es la filosofía del lenguaje. Hola, buenas noches. Bueno, voy a empezar hablando con la filosofía del lenguaje. En la filosofía del lenguaje ha tenido como prioridad el estudio de lenguas. Se hace una reflexión y análisis en las relaciones entre las lenguas y el pensamiento en la realidad. La filosofía del lenguaje no se interesa por el significado de las palabras por individual, sino por encontrar unas respuestas a esas preguntas, como qué significado tiene una expresión, qué quiere decir alguna cosa, por qué las expresiones tienen el significado que tienen, cómo puede conocer el significado, y la pregunta más básica, ¿qué se quiere decir cuando usamos la palabra significar? El conocimiento se entrelaza con el lenguaje, la experiencia y la existencia, depender de cómo el lenguaje es utilizado aparente a través del lenguaje. También quiero hablar de otra rama que es importante, que es el empirismo y el racionalismo. El empirismo y el racionalismo fueron dos fuerzas filosóficas dominantes dentro del mundo. El racionalismo controló la ciencia y el pensamiento en el continente europeo, y el empirismo hizo lo propio en las Islas Británicas y se extendió por las colonias inglesas en América. El representante mayor del racionalismo fue Descartes y del empirismo fue Hume. También quiero hablar sobre otra rama bastante importante, que es el positivismo y el pospositivismo. El positivismo asume la falsa idea de la neutralidad de la ciencia, que incluye la presencia de la subjetividad, la investigación, y que la califica sin sentido. Desde el enfoque el positivistas han entendido el lugar connotadas apartaciones, el conocimiento de la sociedad humana y la ciencia en general. Esto lo califica sin sentido. El pospositivismo rechaza lo que es la hegemonía empirista positivista, estructurante de las instituciones modernas científicas que configuran desde el pensamiento cartesiano. A continuación, mi compañera Yurani. Hola, buenas noches. Voy a seguir con la ontología de la psicología. Bueno, empecemos cómo inició la psicología, que fue en 1879, cuando Wilhelm Wundt creó el primer laboratorio de psicología. A su primer clase solo asistieron 4 personas. Ya a mediados de 1890, sus clases fueron escuchadas por muchos estudiantes.
Wundt creía que algunos procesos mentales no podían estudiarse mediante experimentos científicos. La atención controla otros procesos psicológicos como la percepción, pensamiento y la memoria. La historia de la psicología puede dividirse en 3 etapas principales: el surgimiento de la ciencia de la mente, las décadas conductistas y la revolución cognitivista. Entonces, un poco del surgimiento de la ciencia de la mente es también conocida como metafísica espiritual, ya que su creador, Ernest Holmes, afirmaba que la ciencia religiosa es una correlación de leyes de ciencia, opiniones de filosofía y revelaciones espirituales aplicadas a las necesidades humanas y las aspiraciones de mujeres y hombres. Él explica que la ciencia de la mente no se basa en algún tipo de dogma o doctrina, sino en lo que puede ser logrado por quienes practican su intención original. Su intención original no era que la ciencia de la mente fuera una iglesia, sino una institución de enseñanza. Entonces, vamos por acá, sigamos con el conductismo. En el conductismo se estudia la conducta mediante la observación y se afirma que la conducta humana es adquirida y no innata. Surge como el rechazo al rechazo que el método de introspección es humano. Surge como el rechazo al método de introspección, que es un proceso interno donde se le pedía a las personas que descubrieran qué era lo que estaba pasando. Es considerado también como el estudio de experiencias internas o sentimientos a través de métodos mecanizados, dando lugar a desarrollar procesos repetitivos. La visión del conductismo estaba basada en el trabajo del fisiólogo Ivan Pavlov. Luego llega Watson a creer que todas las experiencias mentales no son otra cosa que cambios fisiológicos en respuesta a la experiencia acumulada del conocimiento. Intentaba también demostrar que todos los fenómenos psicológicos, incluso la motivación inconsciente, son el resultado del condicionamiento. Sigamos por acá con el cognitivismo. El cognitivismo empieza como un movimiento que pretende dar una respuesta a las inconsistencias y lagunas del conductismo, incorporando los procesos internos que suceden en las mentes de la persona. También se especializa en el estudio de los procesos mentales relacionados con el conocimiento. El modelo cognitivo se parece a un enorme computador de gran potencia. Los psicólogos cognitivos están interesados en la manera en que la gente procesa la información, es decir, cómo adquirimos la información, cómo se procesa o se transforman las unidades informativas en programas y cómo se emplean esos programas para resolver el problema. En esta parte creo que es muy importante resaltar, pues, de lo anteriormente expresado, que comprendemos, que conocemos el mundo para nosotros y no el mundo en sí. Entonces, que ningún paradigma en sí mismo o independiente del objeto que se busca conocer es mejor que otro. Entonces, todos ofrecen elementos importantes, tienen límites y tienen posibilidades. En todo caso, es tarea de nosotros como investigador conocer los potenciales de cada paradigma, estar muy claro en las preguntas de investigación y saber en cuál de ellos debemos ubicarnos para generar el conocimiento que debemos adquirir. Por eso también es tan importante esta materia de epistemología para la carrera, ya que podemos ubicar los elementos para la cabal comprensión de los fundamentos de la investigación científica y como profesionales podemos identificar y comprender el contenido del conocimiento
dentro de estas corrientes epistemológicas con una actitud científica. Creo que por aquí sería como ya el final, pues, como del resumen de estas unidades. Muchas gracias por la atención y muchas gracias a las compañeras por el apoyo y por todo la actividad en grupo que realizamos.